Bienvenido a Reflexión Profunda, un espacio donde las palabras dejan de ser simples frases y se convierten en ventanas hacia el alma. Aquí analizamos pensamientos que han trascendido el tiempo, frases que despiertan conciencia, que invitan a mirar más allá de lo evidente y a reencontrarnos con lo esencial, porque reflexionar no es detenerse, es avanzar hacia adentro. Acompáñame en este viaje de ideas, emociones y descubrimientos. Esto es Reflexión Profunda. Hay frases que no envejecen, porque apuntan a un punto ciego que persiste en el alma humana. Esta, atribuida a Edmund Burke, es una de ellas. La única manera de que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. En su aparente sencillez, guarda una advertencia tan antigua como la historia misma. El mal no necesita ser poderoso, solo necesita que el bien permanezca quieto. Burke, filósofo y político irlandés del siglo XVIII, vivió en una época convulsa. Revoluciones, tensiones sociales, abusos de poder. Pero su pensamiento trascendió su tiempo. Con esta frase, puso en palabras una verdad universal. La pasividad es cómplice. El mal no siempre entra a la fuerza. Muchas veces avanza sobre la alfombra del silencio, protegido por la comodidad de quienes prefieren no mirar. Vivimos convencidos de que el mal es una figura lejana. Los tiranos, los corruptos, los violentos. Pero la frase de Burke nos desarma esa ilusión. Nos recuerda que el mal también se alimenta de nuestras omisiones. Cuando no denunciamos una injusticia, cuando callamos ante un abuso, cuando elegimos la comodidad antes que la coherencia. Y esa reflexión duele, porque todos, en algún momento, hemos mirado hacia otro lado. No siempre por maldad, a veces por miedo, otras por cansancio, por sentir que uno solo no puede cambiar nada. Pero esa sensación de impotencia es precisamente el terreno fértil donde el mal germina. El silencio es su cómplice más fiel. A veces el mal no triunfa por su fuerza, sino porque las voces que podían detenerlo eligieron callar. Y en ese instante, el mal deja de ser algo ajeno y se vuelve parte de nosotros. Cuando el miedo supera al deber moral, cuando la indiferencia reemplaza al coraje, la historia se repite, una y otra vez. Esta frase no habla solo de guerras o dictaduras, habla del día a día, de un compañero humillado y nadie que interviene, de una mentira viral que se propaga sin que nadie la cuestione, de un niño que sufre bullying mientras los demás observan en silencio. Ahí también el mal triunfa, no porque sea fuerte, sino porque el bien se queda quieto. Cada vez que un hombre bueno calla, un fragmento de luz se apaga, y con el tiempo, si muchos apagan su luz, el mundo se llena de sombras. Burke no nos pide ser héroes, sino responsables, porque al final, la batalla no se libra solo entre el bien y el mal, sino entre el coraje y la indiferencia. La indiferencia es, quizás, la forma más sutil del mal. No tiene rostro, no grita, no empuña armas, pero abre puertas. Burke entendía que el mal no siempre se impone. Muchas veces se infiltra, poco a poco, bajo la forma de la costumbre. Y la costumbre más peligrosa es la de mirar sin ver, oír sin escuchar, vivir sin reaccionar. Cuando los hombres buenos, es decir, los que conservan un sentido de justicia, se vuelven espectadores, el mal no necesita más estrategia. No le hace falta conquistar corazones, le basta con adormecerlos. La historia está llena de ejemplos donde la pasividad colectiva permitió horrores que luego parecieron impensables. Pensemos en las dictaduras, en los genocidios, en los sistemas de corrupción que se perpetúan durante décadas. Ninguno de ellos habría prosperado sin una masa de personas que eligieron callar. Algunos por miedo, otros por conveniencia, otros simplemente por no meterse en problemas.
Y sin embargo, cada silencio fue un ladrillo más en la construcción del mal. La indiferencia es cómoda, nos ahorra conflicto, nos permite mantener la ilusión de que todo está bajo control, pero tiene un costo enorme, la pérdida de humanidad. Cuando dejamos de sentir por lo que le ocurre al otro, empezamos a erosionar lo mejor que tenemos como especie, la empatía. El filósofo alemán Dietrich Bonhoeffer, ejecutado por resistir al nazismo, escribió una frase que complementa la de Burke. No actuar es una forma de actuar. No hablar es una forma de hablar. Cada vez que decidimos no involucrarnos, estamos eligiendo un bando, aunque queramos creer lo contrario. Y eso vale no solo para los grandes eventos históricos, sino también para lo cotidiano, en la escuela, en el trabajo, en el barrio. Cuando presenciamos una injusticia y la dejamos pasar, estamos participando, por omisión, de su existencia. El mal triunfa en silencio, pero ese silencio tiene voces conocidas, las nuestras. Hay una escena frecuente en la vida moderna. Alguien sufre y los demás observan desde la distancia, grabando con sus teléfonos. El dolor se transforma en espectáculo. El compromiso se diluye entre likes y comentarios. Y mientras tanto, el mal sigue avanzando, invisible, alimentado por la indiferencia de los que podrían haber hecho algo y no lo hicieron. Quizás Burke no imaginó que su advertencia tendría tanta vigencia en el siglo XXI. Pero hoy, más que nunca, su frase resuena, porque tenemos más medios para actuar, más formas de hacernos escuchar, y sin embargo, muchas veces elegimos no hacerlo. La indiferencia ya no es silencio, es distracción. Es mirar pantallas mientras el mundo pide ayuda al otro lado de la ventana. El peso de la indiferencia no se mide en lo que decimos, sino en lo que dejamos de hacer. Cada acción que no tomamos, cada palabra que evitamos, cada gesto que postergamos, contribuye a que el mal encuentre su espacio. Y cuando finalmente reaccionamos, a menudo ya es tarde. El mal se ha vuelto sistema, costumbre, paisaje. Por eso, el llamado de Burke es urgente. No se trata de ser héroes, sino de no ser cómplices por omisión. El silencio cómodo de hoy puede convertirse en el arrepentimiento amargo de mañana. Frente al mal, hay una sola respuesta que realmente lo incomoda: la acción valiente. El coraje no siempre significa grandes gestos heroicos. A menudo, comienza en lo más pequeño, en levantar la voz, en no seguir una corriente injusta, en decir no cuando todos dicen sí. Burke entendía que el mal se sostiene no tanto por la fuerza de los perversos, sino por la inercia de los tibios. Romper esa inercia es el primer acto de valentía. El coraje es una virtud silenciosa. No siempre se aplaude, no siempre se nota, pero tiene un poder transformador. Una sola persona que se atreve a actuar puede despertar a muchas otras. La historia está llena de esos momentos donde alguien, sin saberlo, encendió una chispa que cambió el rumbo de las cosas. Un maestro que defendió a un alumno humillado, una periodista que se negó a callar una verdad, un vecino que se enfrentó a la injusticia cotidiana. Actos pequeños, sí, pero profundamente significativos. La valentía no es ausencia de miedo, sino decisión a pesar del miedo. Esa diferencia es esencial. Quien es valiente no deja de temblar, pero avanza igual. Y en un mundo donde el mal se disfraza de indiferencia, actuar se vuelve un acto casi revolucionario. A menudo pensamos que solo los grandes líderes o figuras públicas pueden marcar una diferencia, pero Burke nos invita a mirar más cerca. Los hombres buenos, es decir, cualquiera que aspire a la justicia y la verdad, tienen un poder inmenso, el de no permanecer quietos. Cada acción honesta, por mínima que parezca,
tiene un efecto multiplicador. Una palabra justa puede detener una cadena de abusos. Un gesto de apoyo puede evitar una tragedia. Una denuncia puede romper un sistema corrupto. El coraje se aprende, igual que la indiferencia, y se enseña también. Cuando un niño ve a un adulto actuar con integridad, aprende que la valentía no es cosa de películas, sino de la vida real. Por eso, el ejemplo tiene más fuerza que el discurso. Las sociedades no cambian porque se pronuncian frases bonitas, sino porque alguien decide encarnarlas. Burke, desde su siglo XVIII, sabía que el poder corrompe cuando no encuentra límites morales. Pero también sabía que esos límites no nacen de las leyes, sino del coraje ciudadano. El mal teme a la conciencia activa. Le teme al que no calla, al que no acepta, al que no se vende. Y por eso, cada vez que alguien actúa con valor, una pequeña parte del mal retrocede. El coraje tiene muchas formas. A veces es físico, otras veces moral o emocional. A veces consiste en enfrentar una injusticia visible. Otras, en resistir las propias sombras internas. Porque también hay un mal silencioso dentro de cada uno: la apatía, la cobardía, el egoísmo. Actuar contra eso es el primer paso hacia una sociedad más justa. El mal triunfa cuando los buenos no hacen nada, sí, pero se detiene cuando uno solo se atreve a dar el primer paso. Y ese paso, aunque parezca insignificante, es el comienzo de todo cambio. El coraje de actuar no transforma el mundo de golpe, pero sí rompe el ciclo de la pasividad que lo alimenta. Ahí empieza la esperanza. El silencio parece inofensivo, hasta que se convierte en costumbre, y cuando eso ocurre, deja de ser una pausa para transformarse en una grieta moral. Burke nos advirtió sobre ese peligro. No es el grito del mal lo que destruye al mundo, sino el silencio de los buenos. Ese silencio, disfrazado de prudencia o neutralidad, termina siendo más destructivo que la violencia misma, porque le da al mal un terreno libre, sin resistencia. En la historia humana, el precio del silencio se ha pagado una y otra vez. En los campos de concentración, muchos guardaron silencio. En las dictaduras, miles miraron hacia otro lado. En los sistemas corruptos, millones siguieron la corriente para no perder el trabajo. Y así, el mal prosperó, protegido no por su poder, sino por la pasividad de los que podrían haber dicho algo. El silencio tiene consecuencias, a veces externas, injusticias que se perpetúan, y otras internas, culpas que nunca se apagan. Porque quien calla frente a la injusticia no solo traiciona al otro, sino también a sí mismo. El alma sabe cuándo se ha rendido, y esa rendición deja cicatrices invisibles. Hay silencios que pesan. Pesan en la conciencia, en los recuerdos, en las noches donde el pensamiento no da tregua. El que no habló cuando debía hacerlo, el que no defendió al débil, el que eligió la comodidad por encima del deber. Tarde o temprano, se enfrenta a su propia sombra. Y esa confrontación duele más que cualquier castigo externo. La sociedad también paga ese precio. Cuando demasiado se acostumbran a callar, la injusticia se normaliza. Lo inaceptable se vuelve cotidiano. Y una generación entera crece creyendo que el valor es inútil, que la integridad es ingenua, que el coraje no sirve para nada. Esa es la victoria más peligrosa del mal, convertir la decencia en rareza. Burke no hablaba de héroes invencibles, sino de ciudadanos conscientes, de hombres y mujeres que entendieran que la libertad no se sostiene sola, que la justicia necesita guardianes y que el silencio de uno puede condenar a muchos. Cada vez que decidimos no involucrarnos, estamos alimentando el problema. El mal, en su astucia, no teme al odio, teme a la palabra, a la denuncia,
al gesto solidario. Por eso busca el silencio, porque sabe que en la oscuridad puede crecer sin resistencia. Pero hay una buena noticia. El silencio también puede romperse, y cuando eso sucede, algo cambia para siempre. Una sola voz puede desencadenar una revolución moral. Un testimonio puede salvar una vida. Una verdad dicha a tiempo puede evitar una injusticia. El precio de hablar puede ser alto, sí, pero el de callar es mucho más caro. El silencio no es neutral. Cada vez que decidimos no pronunciarnos, estamos eligiendo un lado, aunque no lo admitamos. Y el lado del silencio casi siempre termina siendo el del opresor. Por eso, romper el silencio no es un acto político, es un acto humano. Es declarar que no aceptamos vivir de espaldas a la verdad, que preferimos la incomodidad de la conciencia despierta antes que la tranquilidad del conformismo, porque al final, el costo de callar no se mide en palabras perdidas, sino en vidas, en dignidades, en futuros que nunca llegaron a ser. En todo acontecimiento oscuro de la historia hay tres tipos de personajes: los que hacen el mal, los que lo padecen y los que lo observan. Estos últimos suelen creer que no forman parte del conflicto, que su papel es secundario, que mirar no implica participar. Pero en realidad, los testigos pasivos son el oxígeno del mal. Sin ellos, muchas atrocidades no hubieran durado tanto tiempo. El testigo del mal no siempre es cruel ni cobarde. A veces es una persona común, atrapada entre el miedo y la indiferencia, entre la prudencia y la apatía. Sabe que algo anda mal, pero decide no intervenir, quizás porque teme las consecuencias, o porque piensa que no es su asunto, quizás porque, en el fondo, cree que su voz no cambiaría nada, y sin embargo, su silencio cambia todo. Cada injusticia que no se denuncia gana fuerza. Cada mentira que no se contradice se convierte en verdad. Cada abuso que se tolera sin reacción se normaliza. El testigo al callar se vuelve cómplice sin quererlo. La historia humana está llena de estos testigos, personas que vieron, que sabían, que comprendían, pero no hicieron nada. Los vecinos que escuchaban los trenes cargados de prisioneros durante el Holocausto y cerraban las ventanas. Los funcionarios que firmaban documentos solo por obedecer órdenes. Los ciudadanos que prefirieron no ver lo que ocurría a su alrededor para poder dormir tranquilos. Esa complicidad silenciosa no siempre nace del mal. Muchas veces nace del miedo. Pero el miedo, cuando gobierna, destruye la moral. Porque cuando el miedo manda, la justicia calla, y el mal gobierna sin resistencia. Y así, los testigos del mal terminan sosteniendo el mismo sistema que despreciaban. En nuestros tiempos, el escenario ha cambiado, pero la dinámica sigue siendo la misma. Hoy somos testigos a través de las pantallas. Vemos injusticias, abusos, guerras, discriminación y pasamos de largo. Un clic, un me gusta, un comentario indignado y seguimos con nuestra vida, creyendo que hemos cumplido con el deber moral. Pero la indignación sin acción es apenas una forma moderna del silencio. Ser testigo no significa solo mirar, significa elegir qué hacemos con lo que vemos. ¿Lo ignoramos o lo enfrentamos? ¿Nos justificamos diciendo, no es mi problema? ¿O comprendemos que toda injusticia en algún punto nos alcanza? Porque cuando la maldad se normaliza en cualquier rincón del mundo, su sombra se extiende sobre todos. Burke comprendía esto perfectamente. Su advertencia no era una invitación a la guerra ni a la violencia, sino a la responsabilidad moral. Nos recordaba que cada generación tiene su propio deber frente al mal, y que no basta con no hacer daño, hay que evitar que otros lo hagan. El testigo que decide actuar
el que rompe la pasividad, cambia la historia. A veces lo hace con una palabra, con una denuncia, con una mano tendida a quien sufre. Otras veces, con un simple gesto de no aceptar lo inaceptable. Cada acto de valentía individual tiene un efecto invisible, pero real. Debilita al mal. Porque el mal no teme al castigo, teme a la conciencia, teme a los hombres y mujeres que no pueden mirar para otro lado. Teme al que no negocia su integridad, al que no se acostumbra a lo injusto, al que no se calla cuando el resto prefiere no ver. Ser testigo es inevitable, pero decidir qué tipo de testigo ser, esa es la elección que define nuestra humanidad. La diferencia entre el bien que inspira y el mal que domina suele depender de una sola cosa: la acción. Porque las ideas, por nobles que sean, no cambian el mundo si no se convierten en hechos. Y los valores, por firmes que parezcan, se desvanecen si no se defienden cuando llega la prueba. Burke no hablaba de una acción heroica, grandiosa o cinematográfica. Se refería al tipo de acción que cualquiera puede ejercer. El gesto consciente, la decisión ética, el paso firme cuando todos dudan. Actuar no significa enfrentarse al mal con armas, sino con convicción. A veces la batalla más grande ocurre dentro de uno mismo, cuando se lucha contra la indiferencia o el miedo. El valor de actuar comienza en lo invisible. Es la maestra que se niega a guardar silencio ante la injusticia de su escuela. Es el amigo que no ríe cuando otros humillan a alguien. Es el trabajador que denuncia un abuso, aunque eso le cueste un ascenso. Es el ciudadano que decide votar con conciencia y no con comodidad. Esos actos, aparentemente pequeños, son los ladrillos con los que se construye la resistencia moral de una sociedad. Porque el mal, por poderoso que parezca, necesita el consentimiento de los buenos para sostenerse. Y cada vez que alguien actúa, rompe una parte de esa estructura. Actuar requiere coraje, sí, pero el coraje no es la ausencia de miedo, es la decisión de seguir adelante a pesar de él. El miedo es natural. Todos tememos perder algo: la seguridad, la comodidad, la aprobación. Pero hay algo peor que perder: vivir sabiendo que no hicimos nada cuando debimos hacerlo. Ese es el peso que Burke nos invita a evitar. Cuando los hombres buenos actúan, el mal se debilita. Cuando los hombres buenos se unen, el mal retrocede. Y cuando los hombres buenos perseveran, el mal se extingue. Hay momentos en la historia que confirman esta verdad. Cuando Martin Luther King marchó por los derechos civiles, cuando Gandhi predicó la no violencia, cuando Mandela resistió décadas de prisión sin rendirse, todos ellos encarnaron la esencia de la frase de Burke. No esperaron que otros hicieran lo correcto, decidieron hacerlo ellos. Y lo notable es que ninguno de ellos comenzó con poder o recursos. Comenzaron con algo mucho más fuerte: la convicción de que hacer nada no era una opción. Ese es el mensaje que trasciende los siglos: que cada persona, sin importar su posición, tiene la capacidad de hacer una diferencia. Y que el verdadero poder no está en las instituciones, sino en la conciencia de quienes se niegan a ser cómplices del silencio. La acción moral no siempre recibe aplausos. A veces genera rechazo, incomodidad o aislamiento. Pero la historia siempre termina reconociendo a quienes se mantuvieron firmes. Porque cuando el tiempo pasa y el polvo se asienta, lo único que perdura es la huella del que actuó. Y si lo pensamos bien, cada acto de valor genera un eco que inspira a otros a seguir, un eco que puede cruzar generaciones y cambiar destinos. Así funciona el bien: se propaga, contagia, multiplica. Y todo comienza con un solo gesto. Por eso, actuar no es solo un deber ético,
es una forma de esperanza. Es creer que todavía vale la pena intentarlo, que no todo está perdido, que aunque el mal parezca grande, el bien tiene aliados dispuestos a moverse. Burke lo entendía con claridad. El mal no triunfa porque sea más fuerte, sino porque el bien se queda quieto. Por eso, cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, rompe su dominio. El valor de actuar no se mide por el tamaño del resultado, sino por la pureza de la intención. Cada vez que alguien decide intervenir, decir la verdad, oponerse al abuso o simplemente tender una mano, el mal pierde terreno. Y esa, tal vez, sea la forma más profunda de victoria. Si el mal necesita del silencio para triunfar, su mejor aliado no es el odio, sino la indiferencia. El odio moviliza, provoca respuestas, despierta resistencia. La indiferencia, en cambio, adormece. Hace que los hombres buenos pierdan el sentido de urgencia, que confundan paz con comodidad y justicia con ausencia de conflicto. Vivimos en una época donde la indiferencia se disfraza de neutralidad. Se dice, yo no me meto, no quiero problemas, cada uno con lo suyo. Frases aparentemente inofensivas que, en el fondo, son una renuncia moral. Porque quien no se mete, deja que otros decidan por él. Y cuando los buenos se retiran, los malos ocupan su lugar. El precio de la indiferencia no se paga de inmediato. Se paga con el tiempo, cuando lo que ignoramos crece, se fortalece y termina afectándonos. El mal, cuando no encuentra resistencia, se expande como una sombra silenciosa, y lo que parecía un problema ajeno, termina golpeando nuestra propia puerta. Las sociedades no se derrumban por una catástrofe repentina, sino por una acumulación de silencios. Cada injusticia ignorada, cada mentira aceptada, cada abuso tolerado, construye una grieta invisible. Y un día, esa grieta se convierte en abismo. El escritor Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto, lo dijo con palabras que estremecen. El opuesto del amor no es el odio, sino la indiferencia. El opuesto de la fe no es la herejía, sino la indiferencia. Porque la indiferencia no es neutral, es una elección. Es decidir no ver, no escuchar, no sentir. Y al hacerlo, se priva a uno mismo de lo que nos hace humanos: la empatía, la solidaridad, la compasión. En nuestra vida cotidiana, la indiferencia adopta formas sutiles. No se presenta como maldad, sino como falta de tiempo, estrés, cansancio. Vemos a alguien humillado y pensamos, no quiero problemas. Observamos una injusticia y decimos, no es asunto mío. Hasta que un día nos toca a nosotros y descubrimos que nadie hace nada. Esa es la trampa moral más peligrosa. Creer que el mal solo triunfa en los grandes escenarios, en la política, en la guerra, en los sistemas corruptos, cuando en realidad empieza en lo cotidiano. Empieza cuando dejamos pasar lo incorrecto en nuestro entorno, en el trabajo, en la familia, en la calle. Empieza cuando normalizamos la falta de respeto, el egoísmo, la deshonestidad. Burke no hablaba de un mal abstracto. Hablaba de la tendencia humana a mirar hacia otro lado y de cómo esa mirada desviada tiene consecuencias devastadoras. La indiferencia no solo protege al mal, lo legitima, le da la apariencia de lo aceptable, de lo inevitable. Y cuando una sociedad acepta el mal como parte del paisaje, deja de tener defensas. Pero hay algo más profundo aún. La indiferencia no solo destruye a las víctimas, también corroe a quien la practica. Porque cada vez que elegimos no sentir, no actuar, no ayudar, algo dentro de nosotros se apaga. La sensibilidad moral se adormece y la conciencia se vuelve débil. Y una conciencia débil es el terreno ideal para que el mal florezca sin resistencia. El precio de la indiferencia
es perder la capacidad de indignarnos. Y cuando un pueblo deja de indignarse, deja también de transformarse. El mal entonces no necesita imponerse, simplemente se instala. Por eso, el mensaje de Burke sigue siendo urgente, porque el mal moderno no siempre tiene rostro visible. Muchas veces se oculta en la indiferencia colectiva, en la rutina que nos hace olvidar lo esencial. El desafío no es solo evitar hacer daño, sino no acostumbrarnos al daño ajeno. La indiferencia puede parecer una protección, pero en realidad es una rendición. Y quien se rinde ante la injusticia termina sirviéndola, aunque no lo quiera. Cuando el mundo parece dominado por la injusticia, a menudo sentimos que una sola persona no puede cambiar nada. Pero la historia y la experiencia humana demuestran lo contrario. Los grandes movimientos, las transformaciones sociales, las revoluciones morales, casi siempre comenzaron con una sola voz, un solo gesto, un solo ejemplo. El ejemplo tiene un poder silencioso, pero contagioso. No impone, no obliga, no grita, simplemente muestra. Y en ese mostrar, despierta algo dormido en los demás. Porque cuando una persona actúa con valentía y coherencia, se convierte en un espejo que refleja lo que otros podrían llegar a ser. En una sociedad anestesiada por la indiferencia, el ejemplo es una chispa. A veces no cambia el mundo de inmediato, pero enciende un fuego en quien observa. Y ese fuego puede pasar de uno a otro, hasta convertirse en una llama colectiva. El ejemplo tiene una cualidad que el discurso no logra. Inspira sin imponer. Las palabras pueden convencer, pero el ejemplo transforma. Porque el ejemplo demuestra que lo que parece imposible es posible. Y cuando alguien se atreve a hacer lo correcto, demuestra que la pasividad no es inevitable. Hay ejemplos anónimos, silenciosos, que nunca llegan a los libros de historia, pero que sostienen el alma del mundo. El vecino que enfrenta un acto de injusticia. La enfermera que cuida con amor cuando nadie la ve. El maestro que enseña valores, además de contenidos. El ciudadano que devuelve un dinero que no era suyo. Pequeños actos que, repetidos una y otra vez, construyen una cultura de integridad. Burke, con su advertencia, no buscaba generar miedo, sino despertar conciencia. Él comprendía que la sociedad se mantiene unida no solo por leyes, sino por ejemplos morales. Y cuando esos ejemplos desaparecen, la sociedad se desmorona por dentro. Los malos ejemplos también son poderosos. Un solo acto de corrupción puede legitimar miles. Un solo gesto de desprecio puede justificar la crueldad. Por eso, el ejemplo no es algo menor. Es una forma de liderazgo invisible. Cada acción que realizamos, por pequeña que sea, enseña algo a quienes nos rodean. Y sin darnos cuenta, estamos educando al mundo con lo que hacemos o dejamos de hacer. El ejemplo más fuerte no es el del héroe lejano, sino el del ser humano común que actúa con decencia en circunstancias adversas. El padre que enseña a su hijo a no mentir, aunque eso lo complique. La joven que defiende a alguien sin esperar reconocimiento. El trabajador que se niega a participar en un fraude, aún sabiendo que lo aislarán. En esos gestos cotidianos vive la verdadera grandeza moral. El ejemplo no solo inspira, también da permiso. Cuando alguien ve a otro hacer lo correcto, se siente autorizado a hacerlo también. Porque el ejemplo quiebra el miedo colectivo. Demuestra que es posible resistir, decir no, mantener la dignidad. Y de esa manera, un solo acto puede multiplicarse en miles. En momentos de oscuridad, los ejemplos luminosos son faros. No disipan toda la niebla, pero indican el camino. Y eso basta para que otros se orienten. La historia está llena de ellos, de personas que, sin buscar fama, se convirtieron en símbolos.
Rosa Parks se negó a ceder su asiento en un autobús, y ese gesto desencadenó un movimiento. Oskar Schindler salvó a cientos de judíos durante el nazismo, desafiando el sistema desde dentro. Malala Yousafzai alzó su voz por el derecho a la educación, enfrentando la violencia con palabras. Todos ellos actuaron movidos por la misma convicción, que callar o mirar hacia otro lado no era una opción. Y aunque al principio parecían solos, pronto descubrieron que su ejemplo despertaba el coraje dormido en otros. Así funciona el bien. No se impone, se contagia. Y cada vez que alguien actúa con integridad, refuerza la fe colectiva en que el bien todavía existe. Por eso, cada uno de nosotros puede ser ese ejemplo. No hace falta un escenario ni una multitud. Basta con un gesto justo en el momento oportuno. Porque nunca sabemos quién nos está mirando, quién se inspira en nuestro acto, quién recupera la esperanza al ver que alguien todavía elige el bien. Y cuando los ejemplos buenos se multiplican, el mal pierde su terreno natural, la soledad moral. Porque donde hay conciencia viva, el mal ya no puede reinar. El silencio tiene dos rostros. Puede ser sabiduría, cuando invita a la reflexión, o puede ser complicidad, cuando encubre el mal. Y en la historia humana, el segundo tipo de silencio ha tenido consecuencias devastadoras. El mal no necesita multitudes que lo aplaudan, le basta con un pueblo que no hable. No necesita grandes ejércitos si cuenta con el miedo, la resignación o la comodidad de quienes prefieren no intervenir. El mal florece en los lugares donde la voz de la conciencia se apaga. Burke comprendía este peligro. Sabía que las sociedades no se desmoronan por un acto de maldad repentina, sino por una cadena de silencios, por todas esas veces en que se vio una injusticia y nadie la denunció, por cada vez que alguien eligió callar para no meterse en problemas, por cada voz que pudo advertir, consolar o impedir y eligió el silencio. El silencio tiene un eco y ese eco se multiplica. Cuando una persona calla ante el abuso, otros creen que el abuso es normal. Cuando nadie responde a la mentira se vuelve verdad. Y cuando el miedo a hablar se convierte en costumbre, el mal ya ha ganado sin necesidad de luchar. Pero no todo silencio es negativo. Hay silencios que son resistencia, introspección, madurez. El silencio del sabio que no grita, pero actúa. El silencio del justo que no necesita ruido para ser firme. El silencio del que escucha antes de responder, del que piensa antes de juzgar. La diferencia entre ambos silencios está en la intención. Uno nace del miedo o la indiferencia, el otro del discernimiento. Uno perpetúa el mal, el otro lo combate desde la serenidad. En los momentos decisivos de la historia, las voces que se atrevieron a romper el silencio cambiaron el rumbo del mundo. Un discurso, una denuncia, una palabra valiente pueden derrumbar muros invisibles. La voz humana tiene un poder que a veces olvidamos, el poder de despertar. Nelson Mandela lo expresó así: el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Y ese triunfo comienza, muchas veces, cuando el silencio se rompe. Pero romper el silencio no siempre significa gritar. A veces significa decir lo justo, en el momento justo, aunque nadie escuche. Significa dejar constancia de que uno no fue cómplice, que uno no aceptó, que aun si el mal triunfó temporalmente, no lo hizo con nuestro consentimiento. El silencio es cómodo, protege, disimula, da la sensación de neutralidad. Pero esa comodidad tiene un precio moral altísimo, porque el que calla ante el abuso pierde autoridad moral para reclamar cuando el abuso lo alcanza. El eco del silencio puede recorrer generaciones.
Hijos que crecen viendo que sus padres no enfrentan lo injusto. Estudiantes que observan a sus maestros evitar el conflicto en vez de enseñar la verdad. Ciudadanos que aprenden a mirar hacia otro lado como forma de sobrevivir. Así se hereda la pasividad, y así el mal se perpetúa sin esfuerzo. Sin embargo, la buena noticia es que el eco de una sola voz también puede romper siglos de silencio. Una voz firme, coherente, sincera. Una voz que no busca fama, sino justicia. Una voz que, al hablar, recuerda a los demás que todavía hay verdad, que todavía hay conciencia, que todavía hay esperanza. Burke nos dejó una advertencia, pero también una invitación, a no ser eco del silencio, sino eco del valor. A usar la voz no para discutir, sino para iluminar. A hablar cuando hablar duele, cuando incomoda, cuando nadie más se atreve. Porque el silencio puede ser cómodo, pero la verdad libera. Y aunque la verdad a veces duela, su ausencia duele mucho más. Cada palabra que nace del bien es una semilla. A veces germina de inmediato, a veces tarda años, pero siempre deja una huella. Y en un mundo que a menudo calla ante la injusticia, ser voz es un acto revolucionario, un acto de humanidad, un acto que impide que el mal triunfe. Hay un momento, justo antes de que el mal se consolide, en el que el silencio se vuelve ensordecedor. No porque no haya ruido, sino porque el ruido que predomina es el de la indiferencia. La historia, una y otra vez, nos recuerda que los grandes desastres no comienzan con actos brutales, sino con omisiones silenciosas. Es el eco del "no es mi problema", del "ya alguien hará algo", del "prefiero no meterme". Y así, sin darnos cuenta, el mal avanza, no porque sea más fuerte, sino porque el bien se cansa de actuar. Pensemos en una imagen, un fuego pequeño ardiendo en medio del bosque. Todos lo ven, pero nadie lo apaga. Algunos creen que el viento lo extinguirá por sí solo. Otros, que no vale la pena ensuciarse las manos. En cuestión de horas, el fuego crece, consume, destruye. Y cuando por fin todos corren a traer agua, el bosque ya es ceniza. Así es el mal cuando se lo deja prosperar. Comienza como una chispa insignificante y termina como un incendio moral. Pero hay algo aún más peligroso que la maldad en sí, la justificación del silencio. Muchos hombres buenos, quizá por miedo o por comodidad, se convencen de que su pasividad es neutralidad, que al no intervenir se mantienen fuera del conflicto. Pero la verdad es que no existe la neutralidad frente al mal. El silencio, en ese contexto, se convierte en complicidad. No hacer nada también es una forma de elegir. El filósofo alemán Dietrich Bonhoeffer, ejecutado por oponerse al régimen nazi, dijo una vez: "El silencio ante el mal es en sí mismo mal. No hablar es hablar. No actuar es actuar". Esta frase refuerza el sentido más profundo del pensamiento que venimos analizando. El mal no necesita reclutar masas de fanáticos. Le basta con que los buenos se queden en casa, cómodos en su aparente inocencia. Ahora, ¿por qué callamos? ¿Qué nos hace detenernos cuando algo dentro nuestro nos dice que deberíamos actuar? El miedo, sin duda. Miedo a las consecuencias, al juicio ajeno, a equivocarnos. Pero también hay un componente de agotamiento emocional. Vivimos en un mundo saturado de injusticias y parece imposible abarcarlo todo. Sin embargo, el punto no es resolver todos los males del mundo, sino no ser indiferentes ante los que están a nuestro alcance. Un gesto, una palabra, una denuncia, una defensa. Actos pequeños que, sumados, pueden marcar la diferencia. Cada vez que alguien se atreve a decir "esto está mal", abre una grieta en la oscuridad. Y a través de esa grieta, la luz comienza a filtrarse. A veces, el eco del silencio no proviene de la cobardía, sino de la desesperanza.
Muchas personas piensan, ¿de qué sirve? Nada va a cambiar. Pero esa es la trampa más hábil del mal. Hacernos creer que la acción individual no importa. La historia desmiente esa mentira una y otra vez. Los grandes cambios nacieron de un solo gesto, de una sola voz que se negó a callar. Imagina a Rosa Parks, sentada en aquel autobús en 1955. No gritó, no empuñó un arma, no organizó una revolución. Simplemente se negó a levantarse. Su silencio no fue complicidad, sino rebeldía, y su gesto cambió el curso de la historia. Ese es el tipo de silencio que necesitamos, no el que teme, sino el que resiste, no el que se esconde, sino el que, desde la calma, sostiene su verdad. Porque también hay una forma de enfrentar el mal sin gritar, pero con firmeza. A medida que este capítulo avanza, la idea se vuelve más clara. El mal triunfa no tanto por su fuerza, sino por la debilidad de la conciencia colectiva. Por eso, cada uno de nosotros debe hacerse una pregunta incómoda. ¿Estoy siendo un espectador o un participante en el mundo que deseo? Tal vez el eco del silencio sea lo que más nos delata. No necesitamos gritar para hacer el bien, pero sí necesitamos romper la indiferencia. Necesitamos volver a sentirnos responsables, no de todo lo que ocurre, pero sí de aquello que podemos cambiar. Porque cada vez que un hombre bueno actúa, aunque sea con un gesto pequeño, el mal retrocede un paso. Cada vez que alguien elige hablar, el silencio pierde poder. Y así, lentamente, los ecos comienzan a transformarse en voces. Quizás, al final, esa sea la enseñanza más profunda de esta frase. El mal no triunfa por ser invencible, sino porque el bien se rinde demasiado pronto. El mundo siempre ha necesitado valentía, pero no la valentía de quien levanta la espada, sino la de quien sostiene sus principios, incluso cuando tiembla. Esa es la forma más pura de coraje, el coraje moral, y es quizás la más escasa en los tiempos que corren. Cuando Edmund Burke pronunció o inspiró la frase «La única manera de que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada», no se refería solo a la acción física o política, sino al acto moral de permanecer firmes ante lo que es incorrecto. Porque hay momentos en los que basta una sola voz que se mantenga recta para cambiar el curso de los acontecimientos. El coraje moral no necesita testigos. Es el valor de actuar correctamente aunque nadie esté mirando. Es decir, no, cuando todos dicen sí. Es sostener una verdad aunque cueste reputación, comodidad o incluso libertad. En los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos oficiales nazis justificaron sus actos diciendo, «Solo obedecía órdenes». Esa frase resume la ausencia de coraje moral. Significa renunciar a la conciencia, entregar el alma al sistema y disolverse en la multitud para evitar la culpa. Sin embargo, hubo otros que, desde la oscuridad, eligieron arriesgarlo todo por hacer lo correcto. Pensemos en Oskar Schindler, empresario alemán que salvó a más de 1000 judíos de los campos de concentración. No era un héroe de nacimiento, ni un santo. Era un hombre común, con defectos, temores y contradicciones. Pero hubo un instante en el que su conciencia despertó, y ese instante definió su destino. Su coraje moral no fue grandilocuente, fue silencioso, firme, constante. El coraje moral no siempre se traduce en actos heroicos. A veces se manifiesta en lo cotidiano. Un niño que decide defender a un compañero acosado, un empleado que denuncia una injusticia, un ciudadano que se levanta ante la corrupción, o un periodista que elige la verdad por encima del aplauso. En esos gestos vive la esencia de la humanidad. Y sin embargo, este tipo de valentía suele ser invisible. No genera titulares,
no obtiene medallas. A menudo, quienes la practican sufren rechazo, burla o aislamiento, porque el coraje moral incomoda. Nos recuerda lo que podríamos hacer y no hacemos. Vivimos en una época donde las apariencias pesan más que las convicciones, donde la popularidad digital puede valer más que la coherencia personal. Pero el coraje moral no busca me gusta, busca sentido. Es el acto de permanecer fiel a lo que uno considera justo, incluso si eso significa caminar solo. Mahatma Gandhi lo expresó con palabras luminosas. La fuerza no proviene de la capacidad física, proviene de una voluntad indomable. Esa voluntad indomable es el núcleo del coraje moral. No se trata de no tener miedo, sino de actuar a pesar de él. El miedo nunca desaparece del todo. Lo que cambia es nuestra relación con él. El valiente no es quien no siente temor, sino quien decide que sus principios son más grandes que su miedo. El mal, en cambio, se alimenta del miedo. Lo necesita, porque un hombre con miedo es fácilmente manipulable. Por eso, en toda época autoritaria, el primer objetivo es sembrar terror. Cuando la gente tiene miedo, se vuelve obediente. El coraje moral rompe esa cadena. Es el recordatorio de que, incluso frente al poder más brutal, la conciencia humana sigue siendo libre. El filósofo Viktor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, escribió que incluso en el infierno de los campos de concentración había una libertad que nadie podía arrebatar. La libertad de decidir cómo responder ante el sufrimiento. Esa es la esencia del coraje moral. No controlar lo que nos ocurre, pero sí cómo actuamos ante ello. En un mundo que muchas veces premia la indiferencia y castiga la integridad, mantener la coherencia es un acto revolucionario. Cada vez que una persona elige la verdad en lugar de la conveniencia, está participando en una silenciosa batalla contra el mal. Por eso, cuando hablamos de hombres buenos que no hacen nada, no pensemos solo en quienes se cruzan de brazos. Pensemos también en quienes tienen miedo, en quienes dudan, en quienes piensan que su gesto no cambiará nada. A ellos está dirigida esta reflexión, porque la historia no necesita héroes perfectos, necesita seres humanos con el valor suficiente para decir, yo no voy a mirar hacia otro lado. El coraje moral, en definitiva, no es un don reservado a unos pocos. Todos lo llevamos dentro, dormido, esperando el momento en que algo nos sacuda lo suficiente para despertarlo. Puede ser una injusticia, una palabra, una mirada. Pero cuando ese coraje se enciende, el mal pierde terreno. Porque en el fondo, el bien no necesita multitudes, necesita convicción. Una sola persona dispuesta a actuar puede encender una cadena de cambios impredecibles. Así ha sido siempre. Tal vez esa sea la tarea más importante de nuestro tiempo, recuperar el coraje moral como virtud cotidiana, enseñarlo a los niños, practicarlo en la vida diaria, celebrarlo más que el éxito fácil o el triunfo superficial. Porque mientras existan hombres y mujeres dispuestos a actuar por lo que creen justo, el mal jamás triunfará del todo. Durante todo este recorrido, hemos explorado el poder de la acción, la responsabilidad del bien y la importancia del coraje moral. Pero ahora, llegamos a una verdad esencial. No todos los actos que cambian el mundo nacen de grandes gestas. La mayoría surgen de gestos simples, casi imperceptibles, que sin embargo tienen una fuerza silenciosa capaz de detener la propagación del mal. El mal no siempre aparece como una amenaza evidente. A menudo se disfraza de indiferencia cotidiana, de egoísmo justificado, de frases como «no es mi problema» o «yo no puedo hacer nada». Por eso, cada pequeño acto de bondad consciente se convierte en una resistencia. Cada gesto humano, por mínimo que parezca,
Es un muro invisible que impide que la oscuridad avance un poco más. Pensemos en algo tan simple como ofrecer ayuda a quien la necesita, incluso cuando nadie lo ve. No se trata solo de caridad, es un acto de reconocimiento del otro. En un mundo donde la deshumanización es una herramienta del mal, mirar al otro con empatía ya es una forma de rebelión. El filósofo francés Albert Camus escribió: «En medio del odio, descubrí que había dentro de mí un amor invencible». Ese amor invencible no es un sentimiento romántico, sino una decisión. Es la elección consciente de no dejar que la violencia del mundo destruya nuestra humanidad. Es levantarse cada día con el propósito de no colaborar con la injusticia, de no reproducir el odio, de no responder al mal con su mismo lenguaje. Hay quienes creen que para cambiar algo se necesitan recursos, poder o influencia. Pero los verdaderos cambios siempre comienzan en lo invisible, en una palabra que consuela, en un perdón ofrecido, en un silencio que escucha, en una mano tendida. Son pequeñas semillas que germinan en otros corazones, aunque no lo sepamos. Imagina por un momento a un maestro que decide hablarle con respeto a un alumno que todos consideran problemático, o a una enfermera que dedica unos segundos extra a consolar a un paciente en soledad, o a un joven que elige no sumarse al coro del desprecio hacia alguien diferente. Ninguno de esos actos aparecerá en los titulares de un periódico, pero todos son parte de la misma batalla silenciosa contra el mal, porque el mal triunfa en los espacios vacíos, donde no hay compasión, donde no hay palabra, donde no hay presencia, y los pequeños actos llenan esos vacíos. Son la manera más humana y a veces la más poderosa de impedir que la oscuridad eche raíces. Cuando Martin Luther King decía que la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo, hablaba precisamente de esto. Esa luz no es algo abstracto, está hecha de gestos cotidianos, de integridad en lo pequeño, de coherencia cuando nadie mira. Ser agente del bien no requiere de una revolución, requiere de constancia, de elegir una y otra vez lo correcto, incluso cuando parece que nadie más lo hace. Es decidir no rendirse a la indiferencia, aunque el mundo la aplauda. Cada vez que una persona se rehúsa a mentir, a humillar, a aprovecharse, está impidiendo, aunque no lo sepa, que el mal gane terreno. Y ese tipo de resistencia es contagiosa. Alguien observa, aprende, imita. La bondad, cuando es genuina, también se propaga. Quizás lo más inspirador sea entender que todos tenemos ese poder. No hace falta un cargo, un título, ni una fortuna. Basta con una conciencia despierta. Porque el bien no se impone por fuerza, se expande por ejemplo. Y cada ejemplo, por pequeño que sea, tiene el poder de iluminar a otro. En tiempos donde la violencia, la corrupción y la mentira parecen normalizarse, cada acto de bondad es una declaración, un recordatorio de que no todo está perdido, que aún hay personas que creen en la verdad, en la empatía, en la justicia, que aún hay quienes, aunque tiemblen, se atreven a actuar. Quizás al final, el triunfo del bien no dependa de grandes héroes, sino de millones de pequeños gestos invisibles, del hombre que decide decir la verdad cuando podría mentir, de la mujer que elige perdonar cuando podría odiar, del niño que se niega a burlarse de otro, de nosotros cuando elegimos no mirar hacia otro lado. El mal triunfa cuando los hombres buenos no hacen nada, sí, pero basta con que uno solo haga algo, lo que esté a su alcance, para que el mal empiece a retroceder. Ese es el poder que todos tenemos y que a veces olvidamos, el poder de actuar. Porque cuando los hombres buenos hacen algo, aunque sea pequeño, el mal pierde su voz, su fuerza y su espacio.
Entonces, el mundo recupera su equilibrio. Y así, cada día, cada gesto, cada palabra elegida con conciencia se convierte en una semilla de esperanza. Una semilla que tal vez no veamos florecer de inmediato, pero que, inevitablemente, crece. Porque el bien, cuando actúa, nunca es en vano. El llamado del bien, una llama que no se apaga. Toda reflexión tiene un punto culminante. Y al llegar al final de esta frase, la única manera de que el mal triunfe es que los hombres buenos no hagan nada. Nos damos cuenta de que no se trata solo de un pensamiento filosófico o una advertencia histórica. Es un llamado profundo, íntimo, casi espiritual, que resuena en lo más humano de cada uno de nosotros. Porque todos, sin excepción, hemos sido testigos del mal en alguna forma. Lo hemos visto en las injusticias que nos rodean, en la crueldad cotidiana, en las oportunidades perdidas de actuar con compasión. Pero también hemos sentido, en lo más hondo, esa chispa que nos impulsa a no quedarnos indiferentes. Esa voz que susurra, haz algo, aunque sea pequeño. A veces creemos que el mundo se divide entre el bien y el mal, entre héroes y villanos, entre luz y oscuridad. Pero la verdad es que la línea que los separa pasa por el corazón de cada ser humano. Cada día, cada elección nos ubica a un lado o al otro. Y esa responsabilidad, lejos de ser un peso, es un privilegio, porque significa que cada uno de nosotros tiene poder. El poder de elegir. La historia, la cultura, las religiones y la filosofía coinciden en un punto. El bien no se impone, se construye. Se construye con actos, con palabras, con presencia. Y no hay acto demasiado pequeño cuando se realiza con conciencia. El saludo amable al desconocido, el gesto de ayuda al que sufre, la valentía de decir la verdad, la decisión de no sumarse al odio, todo eso importa, todo eso cuenta. El mal no teme a los gritos, teme a la constancia del bien, porque los gritos se apagan, pero los buenos actos perduran. Son como brasas que, aunque parezcan débiles, pueden encender grandes incendios de esperanza. En un mundo donde abundan los discursos vacíos, los hombres buenos no pueden ser espectadores. No basta con pensar bien, ni con indignarse frente a la injusticia desde la comodidad del juicio. Hacer el bien implica movimiento, implica riesgo. Y sí, a veces duele, pero también dignifica. Pensemos en las personas que, a lo largo de la historia, decidieron no callar, en quienes se enfrentaron a la opresión, al abuso, a la mentira. Muchos de ellos fueron olvidados, otros incluso pagaron con su vida. Pero su ejemplo permanece. Son los cimientos silenciosos sobre los que el mundo aún se sostiene. Quizás nunca sepamos el alcance de nuestras acciones. Quizás el bien que hagamos hoy no florezca en nuestra vida, sino en la de alguien que ni siquiera conocemos. Pero eso no importa, porque cuando actuamos por convicción, por empatía, por humanidad, el universo se alinea en una dirección más justa. El escritor ruso Alexander Solzhenitsyn, que sufrió el peso de la represión soviética, escribió una frase que ilumina este sentido. La línea que separa el bien del mal no pasa entre estados, clases o partidos, sino a través del corazón de cada hombre. Esa es la esencia de todo. El mal no es algo lejano, ni el bien una virtud reservada a los santos. Ambos viven en nosotros, luchan en nuestro interior cada día. Y la elección que hagamos en lo pequeño, una palabra, un gesto, una omisión, define el tipo de mundo en el que vivimos. Por eso, esta frase no debería ser solo recordada, sino vivida. No como una advertencia sombría, sino como una promesa luminosa. Mientras existan hombres y mujeres buenos, dispuestos a actuar,
el mal jamás triunfará del todo. Y actuar no siempre significa enfrentarse a los grandes poderes del mundo. A veces significa cuidar una relación, defender una verdad, tender una mano, no repetir un rumor, ofrecer perdón. Son actos que parecen mínimos, pero que en conjunto forman la red invisible que sostiene la civilización. Al final, la historia del bien y del mal no se escribe en los libros, sino en los corazones, en lo que hacemos cuando nadie nos ve, en las decisiones que tomamos cuando podríamos mirar hacia otro lado, en nuestra capacidad de seguir creyendo, incluso cuando la esperanza parece agotada. Y si alguna vez dudamos de que nuestras acciones importan, recordemos esto: una sola vela encendida puede desafiar a la oscuridad más vasta, y esa vela, esa llama, puede ser la nuestra. Así que la próxima vez que el mal aparezca, en forma de injusticia, de silencio, de indiferencia, no te preguntes qué pueden hacer los demás. Pregúntate qué puedes hacer tú. Porque tal vez el cambio no empiece con multitudes, sino con una sola decisión, la tuya. Y entonces comprenderás que el triunfo del bien no es una utopía, sino una suma de voluntades. Que la humanidad no está perdida mientras alguien, en algún rincón del mundo, decida hacer lo correcto. Y que, aunque a veces parezca que el mal gana terreno, basta un solo hombre bueno que actúe para recordar que la luz aún vive, porque el bien, cuando despierta, no se apaga, solo espera a que alguien tenga el valor de encenderlo. Si esta reflexión te dejó pensando, si sentiste que algo en ti se movió, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna nueva reflexión. Compartí este video con alguien que también busque un momento de introspección, porque las ideas, como las luces, brillan más cuando se comparten. Gracias por acompañarme en Reflexión Profunda. Hasta el próximo pensamiento.